Para este ejercicio se plantea que hay que determinar el factor de compresibilidad de dióxido de carbono a una temperatura de 600 Kelvin y una presión de 40 atmósferas. Hay que utilizarlo para determinar el volumen molar de este sistema. Ok, bueno, de inicio, los datos serían los siguientes. Yo tengo temperatura de 600 Kelvin. Tengo presión de 40 atmósferas. Estos son los datos del sistema. Sé que se encuentra constituido por dióxido de carbono. Entonces, como es dióxido de carbono, yo requiero las constantes reducidas para poder leer del gráfico de factor de compresibilidad. Necesitamos determinar las propiedades críticas del CO2. Entonces, para esto vamos a hacer uso de la tabla B1 de propiedades de especies puras. Vamos a buscar dióxido de carbono. Que debería estar por aquí. Monóxido, dióxido. Ok, estos son los valores. ¿Qué es cada cosa? El primer valor es masa molar. Segundo valor es factor acéntrico. El tercer valor es temperatura crítica en Kelvin y presión crítica en bares. Entonces, la temperatura crítica, 304.2 bares. Perdón, Kelvin. Y la vamos a escribir aquí. 304.2 Kelvin. Y la presión crítica en bares eran 73.83. Realmente eso es lo único que necesito por ahora. Bares. Ok, entonces hay que determinar las propiedades reducidas. Las propiedades reducidas son el cociente de esa propiedad entre la propiedad crítica. Temperatura reducida sería 600 entre 304.2. Es aproximadamente 1.98, más o menos 2. Me da 1.972. Es adimensional porque queda Kelvin entre Kelvin. Ok, para presión reducida, como quiero que sea dimensional, necesito convertir estos bares a atmósferas. Podría usar directo el factor de conversión. Yo lo puedo convertir fácilmente en el buscador de Google. Esto es bares, atmósferas. Tecleo el valor, bares, atmósferas. Y esta es la conversión. Noten que aquí me da también el factor. Hay que dividir entre 1.013. 1.013 bares es una atmósfera. Entonces es más o menos lo mismo, 72.86. Esa sería la presión en atmósferas. Ok. Ahora, si yo divido la presión del sistema entre esa presión crítica, son 40 entre 72.86. Me da 0.55 más o menos. .5489 lo vamos a redondear. Más bien esto es la presión reducida. Que también es adimensional. Y bueno, de manera muy sencilla, con estos datos, aproximadamente este casi es 2 y este es 0.55. Vamos a utilizar el gráfico de presión reducida y temperatura reducida para determinar factor de compresibilidad.
Vamos a ver el que tenga el mayor rango de presión reducida. Ok, esta es presión reducida, entonces voy a trazar una línea vertical en punto 55. Vamos a trazarlo para leerlo de manera gráfica. Entonces, lo trazo aquí de manera vertical. Si lo están haciendo de manera digital, aquí lo estoy haciendo en Office, pero dejando presionado la tecla Shift, pueden trazar esta línea recta. Por ejemplo, con Shift, dependiendo del ángulo, lo convierto en una recta. Y bueno, esa misma la voy a utilizar para el eje Y. Ok. Bueno, quizá no se alcance a ver, vamos a acercarlo un poco para darnos una idea de la lectura del gráfico. Yo necesito para una presión reducida de punto 55 trazar esta recta en este punto. Y esta vertical la necesito cruzar con la temperatura reducida de aproximadamente 1.97, que debe ser esta que va por aquí. Entonces, más o menos aquí corta. De nuevo, entonces yo tengo 1.97, lo voy a redondear a 2 y 0.55. Si lo marcamos ahí, la de 2 básicamente es esta de acá. Toda esta que sigue por esa ruta. Entonces, donde cruza, vamos a hacer zoom, cruzamos el valor de Z. Básicamente tenemos esta línea que va hasta acá y yo la veo más o menos ahí. Ok. Entonces es 0.55, donde cruza con esta línea de 2. Y en ese punto trazamos una línea horizontal y donde toque, ese va a ser el valor de Z. Más o menos nosotros podemos plantear aquí, tenemos 0.9, 0.92, 0.94, 0.96, 0.98 y 1. Entonces está arribita de 0.98. Yo podría decir que es debajo de 0.99. De manera aproximada, vamos a asumir que Z es 0.985. Ahí leída del gráfico. Habiendo leído del gráfico el factor de compresibilidad, lo siguiente es determinar el volumen molar. El volumen molar se calcula a partir de la definición de factor de compresibilidad. Sabemos que Z se define como presión por volumen molar entre la constante R por la temperatura absoluta. Si de aquí nosotros despejamos volumen molar, lo vamos a poder calcular como factor de compresibilidad por constante universal por temperatura absoluta entre presión. Si sustituimos, voy a utilizar el valor de la constante en unidades de litro atmósfera por mol Kelvin, 600 Kelvin de temperatura, 40 atmósferas de presión. Aquí término a término, si hacemos el análisis dimensional, vamos a notar que se elimina atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y las unidades son litros por mol. Ahora, a motivo de discusión, estamos considerando ahora el gas dióxido de carbono como un gas real.
hay que notar que este volumen molar es significativamente menor que el volumen que predice la ley de Avogadro, que nos dice que cualquier gas en su estado ideal va a ocupar un volumen molar de 22.414 litros por mol. Entonces, como estamos considerando ahora que este es un gas real, este volumen es menor. Este sería el resultado.